Ok, bueno, pues si recuerdan, hemos estado viendo el tema de gráficos de control. Hemos platicado que pues, los gráficos de control nos van a ayudar a determinar si nuestro proceso está en control estadístico, es decir, si es predecible en el futuro. Esto es que el proceso trabaja solo con fuentes comunes de variabilidad, es decir, que no hay fuentes especiales de variabilidad, es decir, no hay ninguna causa de variabilidad que no sea propia del proceso, es decir, que no sea algo que se presenta día a día o lote a lote. Si recuerdan las gráficas de control, pues digamos que hemos estado viendo hasta ahorita 4 gráficos, ¿no? El gráfico de medias y rangos, y el gráfico de medias y desviación estándar. Entonces, con el de medias analizamos la tendencia central y con el de rangos y con el de desviación estándar analizamos la dispersión. El de rangos quedamos que era para muestras pequeñas y la de medias y desviación estándar para muestras grandes, ¿no? Para muestras más grandes. El gráfico consiste en 2 límites, uno inferior y uno superior, un límite central. El límite central pues es el límite central es la media. ¿La media de qué? La media de unos puntos que vamos graficando. Y estos puntos, a su vez, son el promedio de algunas mediciones, ¿no? Por ejemplo, pueden ser n igual a 5, entonces este sería el promedio de 5 mediciones. O puede ser n igual a 11, entonces este sería el promedio de 11 mediciones. Promedio, promedio. Entonces esta línea central pues es el promedio de estas medias muestrales. Ahora, ¿qué pasa si por la característica del proceso quedamos que en realidad son 5 mediciones, ¿no? Bueno, es el promedio de 5 mediciones. Pero ¿qué pasa si por las características del proceso no pudiéramos esperar a medir 5 piezas o 2 piezas? Vamos a pensar a lo mejor que se fuera muy tardado, ¿no? Entonces, en esos casos, lo que podemos hacer es recurrir a un gráfico que nos permite analizar tanto la tendencia central como la dispersión, pero analizando un solo valor. Es decir, en lugar de tener muestras de un cierto tamaño, vamos a analizar mediciones individuales. ¿Vale? Ok, entonces, ¿cómo ves, Pedro? ¿Nos ayudas a leer esta lámina? Sí, profe. What is an individual and moving range? Individual moving range chart, also called XMR chart, is a combination of 2 charts, individual and moving range, to track the process variability based on the samples taken from a process over the period of time. IMR chart is used when data is continuous and not collected in subgroups. In other words, collect the single observations at a time, provides process variation over the time in graphical method, helps to identify when the process goes out of control, and also indicates where to focus for source of assignable causes. Thank you. Muy bien. Bueno, pues es lo que les comento, ¿no? En estos casos podemos utilizar un par de gráficos que se llama gráfico para individuales y para rangos móviles, en donde nos permite analizar en lugar de una muestra de más de 2 piezas o más de 2 unidades, nos permite analizar mediciones individuales y poder medir tanto la tendencia central como la dispersión. ¿Vale? Entonces, MR definition. IMR chart is basically 2 separate charts, individuals, I, chart, and moving range chart. The combination of 2 charts provides the complete picture of process behavior. I chart, individual chart displays the individual data points and monitors mean and shift in the process when the data points collected at regular intervals of time. MR chart
while individual chart monitors the process mean, the moving range chart monitors the process variation when the data points collected at regular intervals of time. In other words, the moving range chart tracks the absolute difference of each measurement to its previous measurement. Entonces, la gráfica de individuales nos va a servir para determinar o monitorear la media del proceso y qué desviaciones o qué, digamos que, pues sí, desviaciones significativas respecto a la media del proceso puede haber. Y la gráfica de rangos móviles nos va a ayudar a monitorear la variación del proceso, ¿no? Si recuerdan, empezamos comentando que las gráficas de control las podemos ubicar en dos tipos, ¿no? Gráficas de control para variables del tipo continuas, como pueden ser mediciones, temperaturas, todo ese tipo de variables continuas, y gráficas de control para variables del tipo por atributo, ¿no? Variables más del tipo discretas. Hasta ahorita hemos visto solamente las gráficas de control para variables continuas. Y digamos que dentro de las gráficas de control para variables del tipo continuo, podemos tener tres escenarios, ¿no? Hasta ahorita hemos visto estos dos, ¿no? Por ejemplo, aquí en donde los subgrupos o el tamaño de los subgrupos de las muestras está entre 2 y 10 mediciones. Entonces, lo recomendable es que utilicemos el gráfico de medias y de rangos cuando tenemos subgrupos entre 2 y 10 mediciones. Si tenemos más de 10 mediciones, pues lo recomendable es que utilicemos entonces el gráfico de medias y de desviación estándar. Ahora, si solo tenemos subgrupos de tamaño 1, es decir, pues mediciones individuales, lo recomendable sería que utilizáramos la gráfica de individuales y de rangos móviles. Muy bien, entonces, bueno, no sé si hasta aquí hay alguna duda. Doctor, por el tamaño se refiere al tamaño de la muestra. Al tamaño de la muestra, así es. Al tamaño de las muestras, así es. ¿Cómo es un subgrupo de tamaño 1? Pues así tal cual una medición solita. Por ejemplo, una medición solita sería que en lugar de sacar 5 piezas del proceso, ¿sí? En lugar de sacar 5 piezas del proceso, pues sacamos nada más una, porque a lo mejor toma mucho tiempo esperar a que se complete una pieza, ¿no? Entonces, digamos que lo más práctico, en lugar de esperar a lo mejor 5 días para sacar 5 piezas y hacer un promedio y formar un solo punto, pues mejor una medición individual, ¿no? Entonces, pues digamos que los subgrupos, por así decirlos, van a ser de tamaño 1 porque van a ser los puntos que vamos a ir graficando, pero en lugar de que cada punto sea pues una muestra, a lo mejor de 5 piezas medidas o de 10 piezas medidas, pues va a ser una única pieza. Y esa es la que vamos a ir graficando para, para ir monitoreando si pudiera haber alguna pues desviación en el proceso, ¿no? Ok, entonces si vamos a nuestro curso de Blackboard, si vamos a la pestaña de segundo parcial y a la carpeta de presentaciones, vamos a descargar este documento de Excel, esta plantilla, donde viene un ejemplo para mediciones individuales y de rangos móviles. ¿Sale? Entonces, bueno, sería la plantilla como esta. Les voy a dar un momentito para que puedan descargar la plantilla.
¿Listo? Bueno, pues en este caso tenemos aquí un grupo de mediciones en donde están analizando algo que se llama los grados Briggs. Entonces tengo entendido que los grados Briggs pues miden algo así como el grado de viscosidad de un polímero, o bueno, de un material, y realizar una prueba de, pues, de la viscosidad de este material, pues lleva cierto tiempo. Entonces, a lo mejor no sería lo más recomendable, pues, esperar tanto tiempo para poder reunir un subgrupo, a lo mejor de tamaño 5, para poder graficar un punto. Entonces, digamos que sería más recomendable ir graficando mediciones individuales, es decir, tenemos aquí muchos lotes de este material. Entonces necesitamos ir monitoreando los grados Brix, es decir, la viscosidad de ese material. Entonces, por cada lote vamos a hacer una prueba, vamos a mandar al laboratorio a analizar una muestra y vamos a obtener una medición de grados Brix o de la viscosidad de este material para cada lote, ¿no? Entonces, del lote 1 mandamos al laboratorio y obtenemos la medición y este va a ser el valor que vamos a graficar. Entonces, si recuerdan, en los casos anteriores, pues teníamos 5 mediciones, ¿no? Entonces sacamos el promedio y más bien graficábamos el promedio de las mediciones. Graficábamos, cada punto representaba el promedio de una medición, el promedio, perdón, de 5 mediciones. En este caso, pues vamos a tener una sola medición para cada lote, ¿vale? Entonces, bueno, la forma de graficar nuestra gráfica de individuales es la siguiente. La verdad es muy sencilla. Tenemos aquí 40 lotes y las 40 pruebas que se hicieron para el caso de la viscosidad de estos 40 lotes. Entonces, nada más voy a fijar un poquito, voy a congelar esta celda, nada más para que sea más fácil ir para abajo y para arriba. Listo. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer es calcular el promedio de nuestras mediciones, ¿no? Digamos que vamos a tener dos gráficas. La gráfica de individuales, que nos va a ayudar más bien a monitorear la tendencia central, y la gráfica de rangos móviles, que nos va a ayudar a monitorear la dispersión, ¿vale? Entonces, bueno, primero vamos a construir nuestra tabla para los valores de la gráfica de individuales y nos vamos a apoyar de esta fórmula, ¿vale? Es decir, la media del proceso más menos 3 por el promedio de los rangos dividido entre esta constante, 1.128. Ese valor no cambia porque es parte de la fórmula. Este sería para la gráfica de individuales. Y para la de rangos móviles, pues nos vamos a apoyar de estas mediciones de aquí, ¿vale? A ver, permítame un segundo. Listo, perdón. Ok, entonces, bueno, si se fijan, para construir nuestra gráfica de individuales, pues vamos a necesitar la media, vamos a necesitar el promedio de los rangos. Y ya, ¿no? Nada más las otras dos son unas constantes. Entonces, de aquí, estos son los valores que se han ido midiendo a lo largo de 40 lotes. Vamos a calcular el promedio. Entonces, tal cual, pues, calcularíamos el promedio de estas 40 mediciones, de los 40 grados Brix. Entonces, en este caso, tendría 1.9525, ¿vale? 1.9525. Como la fórmula me va a pedir el
promedio de los rangos, pues vamos a graficar los rangos de una vez. Más bien vamos, perdón, a generar nuestra columna de los rangos móviles. Entonces, la columna de los rangos móviles funciona de la siguiente manera. Vamos a ir calculando rangos, solo que como no tengo varias mediciones del mismo lote para calcular un rango, vamos a calcular el rango del lote 1 respecto al lote 2, y después del lote 3 respecto al lote 2, y luego después del lote 4 respecto al lote 3, y así sucesivamente. Es decir, la primera celda, digamos que de alguna forma la vamos a cancelar. Ajá. Y vamos a empezar a generar nuestros rangos. Solo que necesitamos el valor absoluto. Entonces, pues vamos a pedir la fórmula de el valor absoluto, y ahora sí vamos a sacar el rango entre el segundo lote y el primer lote. ¿Vale? Es decir, al segundo le vamos a restar el primero. ¿Sale? Es el valor absoluto del segundo valor menos el primero. Enter. Y así lo haríamos para toda la columna. Si se fijan, ahora aquí tengo el valor absoluto del lote 3 menos el lote 2. Y luego aquí tengo el valor absoluto del lote 4 menos el lote 3. Y así sucesivamente, ¿no? Hasta aquí al final. Hasta el último tengo el valor absoluto del lote 20, el lote 40 menos el lote 39. ¿Sale? Ya que tengo mis rangos, lo que voy a hacer ahora es calcular el promedio de estos rangos. Entonces simplemente voy a calcular el promedio de estos 39 rangos. ¿Sale? El promedio de los 39 rangos. ¿Sale? Ok, ¿hasta aquí hay alguna duda? ¿Cómo ven? ¿Todo bien? Sí, doctor. Todo bien, Perfecto. Bueno, si procedemos entonces a generar primero nuestra tabla de individuales, sería lo siguiente. El límite central, pues es la media de las mediciones. Digamos que este es el más sencillo. Entonces simplemente tendría que indicar que el límite central es este valor de aquí, es decir, el promedio de mis 40 mediciones de los 40 lotes. Entonces lo voy a fijar con F4, que no se vaya a mover, y puedo recorrer este valor, las 40 celdas, los 40 renglones. Después, para generar la columna del límite de control superior, pues nada más voy a seguir esta fórmula, ¿no? Cuando sea el límite superior, pues vamos a sumar. Cuando sea el límite inferior, vamos a restar. Entonces me dice la fórmula que sería el promedio, lo fijo con F4. Como es la superior, le voy a sumar 3, que multiplica a esta fracción. Entonces, voy a poner en el numerador, tenemos el promedio de los rangos, lo voy a fijar con F4, dividido entre esta constante, entre 1.128. ¿Vale? Entonces tengo el promedio de mis mediciones más 3 por esta fracción que es en el numerador el promedio de los rangos entre 1.128. Enter. Y eso lo realizamos toda la columna.
Y ya nos queda nuestro límite de control superior. Después vendría nuestro límite de control inferior. Entonces, para el límite de control inferior, pues hay dos opciones, ¿no? Igual, lo más rápido sería pues copiar este valor o esta fórmula, copiarla aquí y pues nada más cambiarle el más por el menos y obtendríamos este valor, ¿no? 0.8068. Si lo quieren hacer otra vez, pues pondríamos entonces la media de las mediciones, lo fijo, F4. Como es el límite inferior, ahora le voy a restar 3 por la fracción que en el numerador tenía el promedio de los rangos, lo fijo con F4, entre una constante que es 1.128. Cierro el paréntesis, Enter. Y lo recorro en toda la columna. ¿Vale? Entonces me voy a esperar un poquito por si alguien lo está haciendo. Muy bien. Ahora pues podremos proceder a llenar nuestra tabla de rangos móviles para poder proceder a hacer las gráficas. Entonces, la gráfica de rangos móviles, o más bien la tablita de los rangos móviles, la vamos a generar siguiendo estas fórmulas. Entonces, bueno, el límite central va a ser el promedio de los rangos móviles. Va a ser el promedio de los rangos móviles. Entonces voy a especificar que el límite central va a ser este valor. Lo fijo con F4. Aquí el símbolo de pesos pues me dice que voy a fijar tanto la columna C como la celda 43, para que no se mueva ni de forma horizontal ni de forma vertical. Y este va a ser para toda la columna. Entonces tengo aquí punto 4308. Ahora, para el límite inferior, si me fijo aquí en las fórmulas, me pide una constante de 3. Entonces, esta constante de 3, pues tengo que sacarla de aquí del apéndice. Aquí en la chart for ranges, tendrá que buscar el valor de D3. Si recuerdan, aquí al inicio viene el tamaño de la muestra, ¿no? Entonces aquí, ¿alguien me pudiera decir cuál sería el tamaño de la muestra para este ejemplo? 1, ¿no? 1. 1, por ejemplo, dicen 1, pues es lo que hemos dicho, ¿no? Nada más medimos lo que dijimos de subgrupos de tamaño 1, ¿no? Ahora, pero ¿qué pasa si me voy aquí? Pues, si se fijan, pues empieza en el 2. No hay para 1. Entonces, ¿qué pasa aquí? Ahora, la que estamos graficando es la de rangos móviles. Entonces, pensando en el rango móvil, si se acuerdan, cuando vimos el ejemplo para medias y rangos, habíamos dicho que era 5, ¿no? A lo mejor por ahí algunos pensaron, no, son 10, no, son 50, no, es 5. ¿Por qué? Porque es la cantidad de mediciones que estoy promediando, ¿no? La cantidad de mediciones de cada extracción de piezas en cierto tiempo, ¿no? Por ejemplo, a las 8 de la mañana sacaron 5 piezas. Y de esas 5 piezas calculé el promedio. Y ese promedio es el que grafico. Entonces, aquí en el de rango móvil, yo les preguntaría, ¿cuántos valores utilicé para calcular este punto 4? O este punto 2 o este punto 8. 2. 2. Entonces, digamos que siguiendo ese criterio, esa lógica, ¿cuál sería el tamaño de la muestra
para esta tabla de rangos móviles. ¿Cómo ven? ¿Qué se les ocurre? Pues sería 2, ¿no? Sería 2, ¿verdad? Pues sí, efectivamente. Para los valores de la tabla de rangos móviles, vamos a utilizar un tamaño de muestra 2. De hecho, aquí arribita lo puse. Tamaño de muestra 2 para que se acuerden después. Igual pónganlo ahí en sus notas que para el caso de rangos móviles vamos a utilizar un tamaño de muestra 2. Entonces nos iríamos a nuestro gráfico, perdón, al apéndice y buscaríamos el valor. Bueno, aquí me piden D3 y D4 para un tamaño de muestra 2. Es decir, necesitaríamos estos de aquí, D3 y D4. Entonces D3 va a ser 0. Sí, este de 2 siempre lo vamos a usar para el de rangos móviles. Hay casos ahí medio especiales en donde el proceso pudiera ser muy variable y hacen una adaptación de la columna de rangos móviles y hacen una adaptación para utilizar más de dos mediciones, pero digamos que ese ya son otras gráficas que vamos a ver más adelante, pero para esta en concreto sería el tamaño de muestra 2. ¿Vale? Entonces, bueno, D3 quedamos que sería 0 y D4 sería 3.267. 3.267. 3.267. ¿Vale? Entonces, de ahí es de donde sacamos estos dos valores. 0 y 3.267. Sí, ¿verdad? 0 y 3.267. Así es. Y bueno, ya teniendo el valor de esas dos constantes, pues nada más vamos a proceder a construir los límites de control del superior y el inferior. Entonces, el superior me pide D4. D4 lo voy a fijar con F4, que multiplica al promedio de los rangos. Este de acá lo voy a fijar también con F4 y listo. Entonces en este caso sería 1.40. Vamos a recorrer toda la columna. Y en este caso pues va a ser 0. Igual pudiéramos, digamos que la explicación es que es este valor, F4, multiplicado por promedio de los rangos. Pero bueno, es 0, ¿no? Al final de cuentas. ¿Vale? Y ya tenemos nuestras dos tablas con las que podemos construir nuestras gráficas. Muy bien. Bueno, pues vamos a construir entonces primero la gráfica de individuales. Entonces, para eso nos iríamos a insertar. Buscamos la gráfica de marcas, o bueno, de líneas con marcas. Y pues podemos ir llenando las series de una por una, ¿no? Por ejemplo, podemos poner aquí seleccionar datos o con botón derecho seleccionar datos. Y vamos a ir poniendo las series de una por una. Por ejemplo, la primera serie sería el límite de control superior. Vamos a poner primero la leyenda y después los valores de esta columna, ¿no? Entonces vamos a seleccionar toda la columna. Enter. Luego OK. Y bueno, ahí va a estar nuestra
límite de control superior. Vamos a agregar la siguiente serie. Entonces esta sería nuestro límite de control central y los valores de esta columna. Le damos OK. Vamos a poner ahora el límite de control inferior. En este primer botón podemos poner la leyenda. Sí, dime, Paula. Doctor, tengo una duda. ¿Cómo le hace para ocultar las filas? Para ocultar las filas, Ujú. las congelé. Mira, por ejemplo, aquí arriba en ver, en la pestaña ver, bueno, nada más me tengo que salir de aquí. Ajá, en la pestaña ver está esta opción de congelar paneles. Entonces vamos a decir que al principio pues está así, ¿no? Todo normal. Entonces si te fijas aquí, para poder ver como que los títulos y lo que estoy haciendo aquí abajo, por ejemplo, yo quisiera congelar de las celdas B6, es decir, que de aquí no se mueva, ¿no? O mira, vamos a hacerlo primero así. Vamos a suponer que yo quiero que se vean los títulos y poderme recorrer. Es decir, por ejemplo, a veces estamos viendo aquí un número, pero pues ya no sé qué cosa era aquí en el título, ¿no? Entonces vamos a fijarnos. Bueno, vamos a paneles. Entonces aquí en el dibujito, si te fijas, se alcanza a ver como las celdas chiquitas, como rayadas, ¿no? Como con una diagonal. Entonces eso me indica qué es lo que ya no se va a mover. Entonces, la celdita que viene aquí como sombreada es en donde yo me tengo que fijar para que no se mueva. Es decir, si yo me fijo aquí en el 2, lo que no se va a mover es esto que dice BRICS. Si yo me fijo aquí en el 2.4, no se va a mover ni el 2 ni el BRICS. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que yo quiero que no se mueva el BRICS, ¿no? Entonces, yo puedo poner esta de aquí y si te fijas, pues ya no se mueve, ¿no? El título. Y para descongelarlo, pues nada más le pongo aquí un freeze. Descongelar, digo, pues sí, descongelar el panel. Ahora, vamos a suponer que también necesitas, o sea, necesitas toda la columna. Por ejemplo, vamos a pensar que esto es información también que necesitas estar viendo, ¿no? Entonces, vas a querer también desplazarte en el eje vertical. Pero si te fijas aquí, pues ya no veo esto de batch. Entonces, si te sitúas tú aquí en el 2 y en el de ver congelas este panel aquí, te va a permitir también moverte hacia la derecha y que no se mueva este primer panel, ¿no? Entonces luego eso es como muy, muy útil, ¿no? Por ejemplo, aquí puedo moverme también hacia abajo y no se mueve ni lo de arriba ni lo de la derecha, ¿no? Digo, ni lo de la izquierda. Y también están las otras dos opciones para si nada más quieres la derecha, lo de la derecha, o digo, lo de la izquierda o lo de la parte de arriba. Ajá. Bueno, ok, entonces estábamos con el gráfico. Ya habíamos incorporado la línea central, más bien el límite de control central, el límite de control inferior y el límite de control superior. Entonces aquí si le ponemos botón derecho, seleccionar datos nos faltaba uno. Los puntos que vamos a graficar, pues quedamos que eran estas mediciones individuales. Se van a hacer estos grados BRICS. Entonces vamos a seleccionar estas 40 mediciones. ¿Vale? Entonces serían aquí nuestros puntos. Y listo. Si quisiéramos cambiar también el eje horizontal,
pues con botón derecho en seleccionar datos, ahora aquí pudiéramos cambiar esto por estos 40 valores. Creo que va a quedar igual porque son estos 40 valores de todos modos. Aquí a lo mejor por la escala no alcanza a salir el 40, pero son 40 valores, ¿no? Por ejemplo, aquí del 7 se salta al 9 y así. Igual podríamos modificar esto también. Pero bueno, habíamos quedado que de preferencia pues que queden los puntos, bueno, los límites superior e inferior de color rojo. Entonces vamos a cambiar las líneas y las marcas. Rojo y rojo. Y luego el límite inferior. Rojo, rojo y rojo. Así está. Y luego a lo mejor pudiéramos aprovechar un poquito más el espacio aquí. Si ahora le damos doble clic al eje vertical, aquí me dice que comienza desde el 0. Pero podemos recorrer un poquito a lo mejor a que comience de punto 5, a lo mejor hasta punto 55. Y ya queda un poquito mejor, ¿no? Igual ya está. ¿Qué pasa si le ponemos punto 6? Pues ahí está, ¿no? Le podemos poner el título en la parte de arriba. Y aquí le podemos poner individual chart. Individual chart. ¿Sale? Entonces, bueno, ahorita platicamos de la gráfica. Vamos a graficar primero la gráfica de rangos móviles. Entonces, sería el mismo procedimiento, ¿no? En insertar, nos vamos a buscar el gráfico de marcas y líneas, o de líneas con marcas más bien. Y vamos a ir metiendo las celdas, ¿no? Las series, perdón. En seleccionar datos, podemos poner primero la del límite de control superior, la leyenda, los valores, después la línea central, la leyenda, los valores, después la límite de control inferior, y los puntos van a ser los rangos móviles que pusimos aquí. Entonces aquí voy a poner todos los rangos móviles. Listo. Ah, caray, como que puse algo mal. Se me hace que nada más se me agarró estos poquitos. Ahí está. Es este. Es este. Y es este. A ver si no me equivoqué ya. Se me hace que este ya no va. Ok. Ahí está. Oh, qué caray, se me borró el central. A ver. Límite de control inferior. Límite de control superior. Se me hace que me faltó entonces el central.
Ahí está. Entonces igual le podemos poner su título. Le podemos poner Moving Range Chart. Podemos cambiar de color estos puntos. Y estos de aquí abajo. Y listo. Ok, pues viendo estas dos gráficas, ¿qué pudiéramos decir respecto a la tendencia central? Respecto a la tendencia central. ¿Cómo ven? Que los valores no están, o sea, ningún dato está fuera de control. Ah, no, sí, uno sí está fuera de control. Hay uno, ¿verdad? Este de aquí parece que sí está fuera de control, ¿no? Ay, no quiere rayar, ¿por qué? ¿Cómo que caray? ¿Quién sabe? Bueno, sí, este de aquí sí está fuera de control. Digamos que, ¿qué podría haber pasado aquí? Pues es más o menos el lote 15, parece ser. Es posible que en el lote 15, como estamos pensando que esto es un polímero, y el polímero a lo mejor, el polímero pues es, vamos a decir que es muy susceptible a la humedad, quizás ese lote no fue almacenado correctamente, a lo mejor ese día llovió y no se almacenó correctamente, se alcanzó a mojar y eso pues afectó la viscosidad del polímero, ¿no? Por la humedad que hay en el material. Entonces, en este caso, pues habría que ver qué pasó aquí, ¿no? Si encontramos que esa fue la razón, pues hay que, digamos que determinar en el caso de que no lo haya, pues una política de almacenamiento para que no vuelva a suceder, ¿no? Para que no vuelva a pasar pues este problema, ¿no? Entonces, esta pues se convierte en una señal. Entonces, aquí habría que explorar, habría que hacer una investigación de qué fue lo que pasó, ¿no? ¿Qué fue lo que sucedió? Que no, vaya, que hizo que el promedio de las mediciones, o si se fijan, si esto es viscosidad, la viscosidad fue mucho mayor en comparación al rango normal, ¿no? O al promedio normal. Entonces, bueno, esta sería una señal. Y en cuanto a la dispersión, pues parece que está dentro de lo normal, no hay ningún punto que sobresalga, ¿no? Muy bien. ¿Cómo ven? ¿Hasta aquí hay alguna duda? ¿Cómo ven? ¿Hay alguna duda? No, doctor. No, profe. Muy bien. Entonces, miren, en el segundo parcial estaba el assignment que había estado pendiente. Entonces, aquí si descargamos este documento de Excel, es un documento que tiene 3 pestañas. Sí, tiene estas 3 pestañas. Entonces, en la primera pestaña, pues algunos de ustedes ya han ido adelantando un poco el assignment. Aquí hay que hacer en la primera pestaña la gráfica de medias y de rangos para estos valores. La gráfica de medias y de rangos. Entonces hay que hacer nuestra gráfica aquí de medias, nuestra gráfica de rangos. Y aquí abajo hay que poner una, digamos que una interpretación de lo que encontremos, ¿vale?
Entonces, si ven uno o varios puntos fuera de control, pues hay que hacer aquí una interpretación. Lo mismo para la segunda pestaña. En la segunda pestaña aquí vamos a hacer una gráfica para medias y para desviación estándar. Entonces hacemos nuestros dos gráficos, el de medias, el de desviación estándar, y abajito ponemos una interpretación. ¿Sale? Aquí ponemos una interpretación. Y por último, vamos a hacer ahora el gráfico de mediciones individuales y el gráfico de rangos móviles. Y también vamos a poner por ahí una interpretación. Entonces serían estas tres gráficas. Ya cuando tengamos nuestras 6 gráficas con las 3 interpretaciones, entonces a ver si lo guardamos en la computadora. Y ahora sí ingresamos aquí. Lo podemos cargar en este botón y lo enviamos. ¿Sale? Entonces, si gustan, comenzar a realizar las gráficas, ¿sí? Igual si ya nada más les queda pendiente la última gráfica, la de individuales y de rangos móviles. Si gustan empezar a hacerla, tenemos todavía un poquito de tiempo para aprovecharlo. A lo mejor alcanzan a terminar su assignment para que lo puedan enviar de una vez. Y ya si les sale alguna duda, ahorita me comentan. Profe, Sí, dime. yo tengo una duda. ¿Cómo sabemos Sí. cuánto es N? Para el de rangos móviles, va a Sí. ser 2. ¿Por qué 2? Porque si te fijas, ¿cómo calculamos este rango? Lo calculamos con 2 mediciones. Ah, ok, ok. Y así sucesivamente. Aquí también son 2 y aquí son 2. Entonces siempre va a ser 2. Ok, perfecto. Gracias, profe. ¿Sí? Se me estaba pasando comentarles también que me están pidiendo que les recuerde si pudieran realizar la encuesta de evaluación del curso. Entonces, si me hacen favor por ahí en un rato que tengan libre, les paso el link por el chat, ¿vale?
Sí, profe. Gracias. Entonces, bueno, voy a aprovechar para pasar lista. Dice Andrés Eduardo. Presente, doctor. Gracias. Mario Alberto. Sí, Andrés Eduardo. Ok, gracias. Allá me hice bolas. José Andrés, ¿estás por ahí? Sí, aquí, profe. Sí, ¿verdad? Ok, gracias. Sofía Ramírez. Gracias. Héctor Meléndez. Héctor Flores. Presente, profe. Ok, gracias. Gracias. Ok, están los dos. Rodrigo Salas. Aquí, profe. Gracias. José Profe. Diego Bravo. Sí, dime. Nada, le quería preguntar si se estaba grabando la clase, o sea, ¿cuánto tiempo se queda? Porque mi internet, la verdad, está fallando mucho. No la pude ver bien para repetirla.